Los descalabros emocionales personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! Bien, mis estimados hermanos, ya estamos aquí para compartir con ustedes la bendita palabra del Señor, y pues hoy queremos compartir con ustedes el tema titulado La Prueba, ¿verdad? Y quiero pedirle al Señor que nos bendiga esta mañana por medio de su bendita palabra, que esta palabra sea de gran edificación, de gran bendición para usted y los suyos. Oro en esta hora y le invito para que usted me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, requerimos, Señor, tu presencia. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para compartir esta palabra. Dame, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que cada uno de tus hijos e hijas que escuchan esta bendita palabra sean edificados, sean bendecidos, mi Dios. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues la prueba. Fíjese que estaba leyendo un texto que dice el Salmo 17, verso 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, dice. En este verso se mencionan dos veces la palabra prueba. Dice, y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Bien. Fíjese que cuando hablamos de prueba, pues el primer personaje que se viene a la mente, ¿verdad? Es aquel hombre llamado Job. En la Biblia, pues, se menciona a Job como un varón perfecto y justo. Job, temeroso de Dios. Dice que fue un hombre acaudalado, que vivió en tierra de Uz. Pero en medio de su abundancia, Dios permitió la tribulación. Y aquel hombre perdió su riqueza. Su familia fue destruida y sin embargo, hermanos, no solamente perdió su riqueza, no solamente perdió a su familia, sino que también perdió su salud física. Entonces, en todo esto, dice la Biblia que Job tuvo paciencia y tuvo firme confianza en Dios, aún ante las acusaciones de sus amigos. La aflicción abrumó a Job, pero dice el relato que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Eso usted lo puede encontrar en Job capítulo 42, verso 12. Dice que aunque padeció mucho, fue capaz de decir, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, hermanos, la pregunta aquí que quisiera hacer, ¿verdad?, es que, ¿qué fue lo que hizo que Job se mantuviera firme? ¿Qué fue lo que hizo que Job no claudicara en medio de una circunstancia terrible? ¿Qué es lo que hizo, verdad? Y por qué muchos cristianos a veces no aguantan, no soportan la prueba, sino que dan marcha atrás. Yo creo que todo está en relación y en función al capítulo 1, verso 1, donde dice, hubo un hombre en la tierra de Uz y llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas cuatro características de Job son interesantísimas porque podríamos decir, ¿verdad?, que esos cuatro caracteres o esas cuatro características que había en Job eran verdaderamente elementales, son elementales en la vida de una persona cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, perfecto tiene que ver con que Job era completo. Job era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre quieto. Según el diccionario Strong, dice que era un hombre pío, no impío, sino un hombre pío. Entonces, en eso está la fortaleza de un hijo de Dios en medio de las circunstancias que pudiera pasar, porque una persona que pasa por la prueba y que sabe que es completo, sabe que es
gentil, sabe que es íntegro, sabe que es perfecto, sabe que es recto, esa persona sabe que lo que está sufriendo no es por su mal comportamiento, que no es la consecuencia de una mala conducta, sino que Dios puede estarlo probando. Entonces, fíjese que la palabra perfecto tiene que ver con eso, y la palabra recto tiene que ver con alguien que es derecho en lo que hace, ¿verdad? Que es justo, que esa persona es razonable, que hace las cosas con rectitud, que no tiene curvas, que es parejo, ¿verdad? Que es recto éticamente, que es una persona apta y calificada, ¿verdad? Como una persona que hace lo correcto. Entonces Job tenía esas, ahorita hemos mencionado dos características, perfecto y recto, pero también Job era temeroso de Dios. O sea, era un temor reverente, ¿verdad? Un temor moral delante de Dios. De manera que, hermanos, eso lo hacía a Job ser una persona fuerte. Si alguien quiere ser fuerte para pasar en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de los conflictos de la vida o de las pruebas, entonces, hermanos, debe ser perfecto, recto, temeroso, y dice apartado del mal. Y esa palabra apartado del mal, hermanos, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque este hombre estaba santificado, este hombre estaba dedicado completamente al Señor. Y eso es precisamente lo que hizo fuerte a Job en medio de las circunstancias adversas que sufrió. La prueba, hermanos, no cambió la vida de Job, porque Job no vivía una vida pues en relación con Dios en base, ¿verdad?, a lo que tenía. O sea que aquí quiero hablar de tres cosas: del ser, del tener, ¿verdad? Por lo pronto quiero mencionar esas dos: el ser y el tener y el hacer. Las cosas que Job hacía y las cosas que Job tenía no influían en su carácter, en lo que él era. Entonces, las pruebas que vinieron sobre él, hermanos, no tenían que ver, ¿verdad?, si Dios lo bendecía o no lo bendecía. Job creía y se mantenía firme en el Señor porque él era, como dice la Biblia, era intachable, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense que yo quiero leerle en otras versiones lo que dice el libro de Job aquí en el capítulo 1, en el verso 1, y eso es muy importante porque, hermanos, a veces las pruebas, ¿verdad?, cambian el corazón de mucha gente, pero en realidad, y yo lo que quiero compartir hoy, esta mañana, es que las pruebas no nos cambian. Las pruebas no tienen por qué cambiar a nadie, ni para bien ni para mal. Eso lo vamos a meditar en unos minutos. Dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Eso lo dice la Biblia al día. La Biblia Castilian dice: había en la región de Uz un hombre llamado Job, era íntegro y recto, temía a Dios y evitaba el mal. Fíjese, evitaba el mal. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque a la hora de la prueba, estar evitando el mal, hermanos, nos va a traer la seguridad de que nosotros somos personas íntegras delante del Señor y que eso que estamos pasando no nos va a hacer cambiar nuestra manera de ser delante de Dios. Dice la Biblia Jerusalén 1998, había una vez en el país de Uz, no, esa es de otra, ¿verdad?, otra lectura del mago de Oz. Pero mire, había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job, hombre cabal, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Entonces, aquí estamos encontrando, hermanos, que cuáles eran las características de Job, pero la estamos viendo en diferentes versiones. Por ejemplo, la versión Yuneman dice: un hombre había en región la Ausítide,
su nombre Job, y era aquel hombre veraz, fíjese, intachable, justo. Esa palabra timorato me llama la atención. Dice timorato, apartado de toda mala obra. Entonces, eso es lo que hacía de Job, hermanos, un hombre fuerte, un hombre que en medio de las tormentas no cambió. Ahora, ¿qué es una prueba? La palabra prueba, hermanos, viene en el diccionario Strong, nos dice que viene de la palabra peirasmos, su numeral es G3985. Si usted lo busca, ¿verdad? Está en el numeral G3986 del diccionario Strong, pero viene de el G3985, que significa poner a prueba, ¿verdad? Poner a prueba es peirasmos, experiencia, solicitar, disciplinar, provocación, por implicación es adversidad, es prueba o tentación o incitación, dice el diccionario Tuggy. Entonces, en el diccionario Soissons, hermanos, la palabra prueba es un examen. Entonces, una prueba es un examen para ver qué tanto hemos avanzado, ¿verdad? En cuanto a nuestro caminar, qué tanto hemos madurado. El examen en este caso es para el corazón, para el alma. ¿Qué tanto hemos conquistado nuestra alma? Examen, dice el diccionario Swanson, es lo mismo que prueba. Someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. En este caso, hermanos, una prueba lo que hace es someter a prueba nuestra alma para conocer verdaderamente la naturaleza o el carácter de nuestro corazón. En este caso también dice el diccionario Swanson que prueba es tentación. Es aquella prueba que tiene el propósito de hacer que la persona tropiece, ¿verdad? O sea, del lado de Dios, si queremos verlo así, del lado de Dios es someternos a prueba para conocer nuestro corazón. Del lado del maligno, que el Señor lo reprenda, es una prueba que tiene el propósito de hacer que la persona tropiece, que la persona falle. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos la naturaleza de la prueba. Entonces, la prueba, repito, es una experiencia que vivimos, ¿verdad? Incluso, precisamente eso hace en nosotros, nos trae experiencias. Si usted pasa una prueba, ya no será el mismo después de esa prueba, va a ser diferente, habrá aprendido algo que el Señor quería que usted adquiriera. Es también, ¿verdad?, disciplinar, porque si andamos mal, la prueba nos corrige, pero también es una provocación del maligno muchas veces. Entonces la prueba es una adversidad, porque viene de parte del adversario, y adversario es el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Entonces, una prueba es una incitación. Entonces ya le decía, ¿verdad? Que la prueba es como una moneda de doble cara. Anótelo si está anotando. Una prueba es como una moneda, pues, de doble cara. De un lado, diríamos, ¿verdad?, que es someternos a prueba para que Dios vea en nosotros qué tanto, ¿verdad? Cómo está nuestra naturaleza. Y no tanto para que Dios lo sepa, sino para que uno mismo vea cómo estamos en nuestra alma y cómo está nuestro carácter, cómo está nuestro corazón. Eso es importante, hermanos, que usted lo entienda. Y luego, también la prueba del otro lado de la moneda es una tentación. Es una prueba que tiene el propósito de hacer, ¿verdad?, que el hombre caiga, que la persona caiga, porque la tentación, la prueba, hermanos, dice el apóstol Santiago, que viene por nuestras propias concupiscencias. Ellas son, el enemigo ve nuestras concupiscencias y entonces pone la tentación y puede ser que la persona caiga en aquella trampa. Ahora, hermanos, la prueba por sí mismo no cambia a nadie.
Eso es importante que usted y yo lo sepamos. La prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie, pero por sí misma. Por ejemplo, vamos a ver algunos puntos esta mañana que tienen que ver, por ejemplo, con el corazón de Faraón. ¿Ah? Dice Éxodo capítulo 8 del verso 15, ahorita lo vamos a leer, pero la Biblia habla de que cuando Faraón sentía el castigo de las plagas, llamaba a Moisés prometiendo cambiar, y el Señor quitaba las plagas, y cuando ya no había sufrimiento, Faraón endurecía nuevamente su corazón. Vamos a estar leyendo Éxodo 8:15. Si usted gusta ir ahí donde está su Biblia, Éxodo capítulo 8, verso 15, dice la palabra del Señor, hermanos. Lo voy a leer en una versión que es la versión Biblia al día. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, miren lo que estaba sintiendo este hombre. Aquí dice que experimentó alivio. Cuando a veces la gente, hermanos, pasa por situaciones adversas, ¿verdad? Por una prueba, por una dificultad. Aquella persona ahí se va a ver, ¿verdad? Cómo está su corazón. Y mucha gente cuando está enfermo, cuando no tiene dinero, cuando no tiene, hermanos, eh, pues cómo arreglar sus problemas que está enfrentando, entonces, hermanos, acude a Dios. No sé si a usted le ha tocado, pero como pastor me toca ver gente, ¿verdad? Que cuando están bien no se acuerdan de Dios, no se acuerdan ni de la iglesia, hermano, no se acuerdan de venir a adorar y alabar al Señor, pero cuando pasan por situaciones difíciles y experimentan las pruebas, entonces, hermanos, acuden y piden oración, piden que se ore por ellos. Es como Faraón. Faraón, cuando se vio que las plagas estaban atacando su tierra, sus pertenencias, su familia y también hasta su propia salud, hermanos, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés para que Moisés orara por él y por su pueblo. Moisés entonces llegaba y oraba por ellos. Pero en cuanto el faraón experimentaba alivio, hermanos, entonces dice la Biblia que volvía a endurecer su corazón. No sé si usted conoce a alguien, ¿verdad? Pero no se trata de juzgar a nadie, pero sí de analizar, hermanos, que las pruebas muchas veces no cambian el corazón de la gente. Al contrario, muchas veces, hermanos, hay personas que solamente, ¿verdad? En medio del problema piden oración, se ora por ellos y miren, y a veces son limosnero y con garrote, pues. Yo iba a orar, alguien me pedía oración en una ocasión y me decía, ¿será que puedas orar? Por claro, pero no solamente se trata de orar, se trata de que busquen de Dios, de que asisten a la iglesia. No, 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 no. Míralo aquí, si la gente va, si lo quiere hacer, lo hace. Y entonces la persona se puso en ese plan y yo dije, Padre Santo, ¿hasta dónde llega la ignorancia, verdad? Y la dureza del corazón del ser humano. Porque mire, el faraón pidió que Moisés orara por él y cuando Faraón experimentó, hermanos míos, el alivio, entonces dice que endureció su corazón. Y dice, tal como el Señor lo había advertido, y hoy el Señor está advirtiéndonos, ¿verdad? Que esta pandemia tal vez, hermanos, a muchos, a muchos no los haga cambiar, porque eso es lo que estamos hablando, pues la prueba por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Y dice la Biblia que entonces cuando este hombre llamado, bueno, el faraón, hermanos, experimentó alivio, endurece su corazón y ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Entonces hay gente que recibe salud, que recibe sanidad, que el pastor o el ministro ora por ellos y experimentan el alivio, ¿verdad? Dice, se les quitó la enfermedad, ya tienen paz, ya se arregló su problema. Y ahora
Ya no quieren saber nada de Dios, ya no quieren saber nada de Moisés, ya no quieren saber nada del ministro, que por favor ni me vuelva a hablar de la palabra del Señor. O sea, eso es lo que le pasó en el caso de Faraón. Fíjese lo que dice la Biblia, Dios habla hoy en la versión 2002. Dice, sin embargo, en cuanto el Faraón se vio libre de su problema, mire hermano, ay, hermano mío, hay gente que busca a Dios nada más cuando tiene problemas. Y ya cuando pasa el problema, entonces se ponen tercos. Eso es lo que dice aquí la Biblia, Dios habla hoy. Fíjese, sin embargo, en cuanto el Faraón se vio libre de su problema, se puso terco y no hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Entonces, hermanos, aquí hay tela que cortar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces hay gente, pues, que tiene muchos problemas familiares, laborales, problemas de diferentes tipos. Claman al Señor, buscan al Señor, piden al pastor, ruegan que se les visite el Faraón. Cuando ya recibe la sanidad, cuando esas personas ya se ven libres de su problema, entonces su corazón vuelve a ser el mismo corazón terco, el mismo corazón terco. Entonces, hermanos, y esto pues a nosotros lo que yo quiero decirles hoy pues es que la prueba, hermanos, por sí misma nunca cambia el corazón de nadie. Y entonces, hermanos, vemos que Faraón no hizo caso a Moisés y Aarón. Es como, es parecido pues siempre, yo lo he visto, hay gente que llaman al pastor porque necesitan dinero, porque necesitan una ayuda, porque necesitan, no sé, tantas cosas, pero después que pasa, que se suple su necesidad, en realidad no querían a Dios. Lo único que querían era servirse de la iglesia y no hacen caso a las indicaciones dadas por el Señor por medio de los ministros. Entonces, aquí voy a cerrar este bloque, ¿verdad? Para que pasemos un momento a las alabanzas. Pero dice la Nácar Colunga, y los magos dijeron al Faraón, el dedo de Dios está aquí. Mire, los magos, los brujos, los hechiceros de Faraón reconocían que era Dios el que estaba tratando con Egipto. Hermanos, hay gente que está reconociendo que todo lo que está pasando en el mundo es la mano de Dios, es el dedo de Dios, es la mano de Dios que está actuando y que está poniendo en prueba la vida y el corazón del mundo. Pero dice que la Biblia aquí en la Nácar Colunga, pero el corazón del Faraón se endureció y como había dicho Yahvé, no escuchó. Entonces, hermanos, hay corazones que a pesar de las pruebas que pasan, se endurecen más. Entonces, hermanos, no escuchan lo que el Señor está hablándoles. Es importante, estimado hermano, estimado amigo que me escuchas, que esta palabra la compartas con otros, ¿verdad? Ahora mismo vamos a cerrar este bloque para así, ¿verdad? Pasar a un momento de alabanzas, hermano. Pero yo le voy a pedir que comparta esta palabra y todo aquel que cierra su corazón, le diga al Señor, Señor, por favor, perdóname, por favor, límpiame, por favor, cámbiame. Entonces, hermanos, las pruebas por sí mismo no cambian los corazones, pero si la persona empieza a meditar y empieza a ver un cambio en su mentalidad, y hay un arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Hermanos, entonces y solo entonces podrá recibir el perdón de parte del Señor y hermanos míos, será salvo. Pero mientras tanto, la prueba no cambiará su corazón. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos, y nos vemos en unos minutos para cantar y alabar al Señor con todo nuestro corazón. Mandamos saludos a nuestro hermano Alan Martínez, a nuestro hermano Daniel Collado,
a la hermana Isela Armas Serrano y a los hermanos de Elim, New London. Dios me lo bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, dice el hermano Alan Martínez. Saludos desde la costa Esmeralda de Oaxaca. Dios le bendiga. Los descalabros emocionales personales, Los ciclones que azotan los hogares. las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, El correr de sangre por los medios de comunicación. las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. Los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia!